por esta presencia tuya en este lugar. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias porque sabemos que esta palabra es tuya y que tú nos vas revelando cada día para poder hacerla, para poder vivirla, Señor. Así que yo te pido que toques cada corazón y que esta palabra que va a entrar en sus corazones sea para transformar a cada uno de nosotros, porque yo me incluyo en esta transformación, y que mañana, hoy día mismo en la tarde, ya podamos empezar a vivir cada revelación que tú nos entregaste, Señor. Que tu poder se manifieste en nosotros y podamos ser transformados y cambiados de acuerdo a la imagen y gloria de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vamos a ir, voy a hablar bastante, de la revelación que Juan Pablo nos dio el miércoles, porque para mí fue de verdad una revelación y tengo que tomar ese tema de nuevo, porque es muy importante, es fundamental, como dije ese día yo, es fundamental que entendamos de qué se trata y por qué está tan bien explicado y por qué está ahí en la palabra, ¿no es cierto? Porque toda la palabra de Dios es fundamental, es importante, porque es de Él y es siempre una verdad, y no solo una verdad, sino que una verdad eterna. Por lo tanto, vamos a analizar un poco este 2 Corintios, pero yo voy a empezar en el capítulo 3 para leer una parte de esto. Lo voy a leer rapidito porque ya lo hemos analizado, pero voy a decir ciertas cosas que me sirven para la revelación que dio Juan Pablo el miércoles. ¿Ya? 2 Corintios 3, 11, voy a empezar a leer. Dice: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Está hablando de la gloria que se veía en la cara de Moisés, comparado con la gloria que permanece, que es la gloria de Jesucristo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quién? De la gente de la ley, ¿no es cierto?, de Moisés y su gente. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Por qué? Porque el Señor rasgó el velo, ¿no es cierto? Y nosotros podemos entrar al lugar santísimo a estar con Dios. Por eso dice, cuando se conviertan, ellos van a poder entrar y a estar con Dios. Entonces es súper importante esto, porque el que no cree, como los judíos que no creen en Cristo, no pueden entrar a la presencia de Dios. Se tienen que seguir conformando viendo el brillar, ¿no es cierto?, de Moisés, que él se tapaba con un velo. O sea, no ven la gloria de Dios, ¿ya? Por eso es que es tan importante esto, ¿ya? Pero cuando se conviertan al Señor, está hablando de Jesucristo, el velo se quitará, porque Cristo abrió el velo, ¿cierto?, para que nosotros entráramos a la presencia, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Está hablando de libertad de la esclavitud a la cual estábamos entregados, a la esclavitud de Satanás y de sus pecados y de nuestra carne, ¿no es cierto? Entonces, donde está el Espíritu Santo, está hablando aquí, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, y aquí viene lo que yo quería tocar en el fondo, pero había que estar en el contexto, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, o sea, nos miramos, nosotros entramos al lugar santísimo, entramos a estar con Él, ¿no es cierto? Eso es lo que dice aquí. Y nos miramos como en un espejo, vemos su gloria. A cara descubierta, cara a cara nos encontramos con Él, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Y cuando dice transformados, nuevamente, es la metanoia, es cuando Jesucristo se transfigura. Esa es la palabra que usa en transformado. Es algo sobrenatural, nosotros no lo podemos hacer, porque lo hace. Por eso que tenemos que entrar a la presencia de Dios para que Él lo haga. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y cuando dice la misma imagen, es la gloria de Jesucristo, el poder de Jesucristo, todo lo que tenía Jesucristo, porque es el mismo Espíritu de Jesucristo que está en nosotros, ¿ya?
Entonces no es un poquito que un cristito, somos cristitos, no. Es todo el paquete completo que nos entrega Jesucristo, nos hereda, ¿no es cierto?, toda su gloria, todo su poder, todo su amor, todo lo que Él tenía cuando vino a esta tierra, como hombre. Entonces, 2 Corintios 4, hasta ahí llegó ahí 1, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Entonces está diciendo que tenemos que abandonar el pecado y vivir esta verdad, ¿no es cierto? No adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si nuestro evangelio todavía hay gente que tenga el velo, ¿no es cierto?, está eso de encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué se pierden? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos. O sea, Satanás le ciega el entendimiento no a cualquier persona, no al que se le da la gana, sino que a los incrédulos. A los incrédulos, a los que dudan de Dios, a los que no creen en Cristo, a los que están todavía con el velo, ¿cierto? Como los judíos que no se han convertido a Cristo. Pero para que no les resplandezca la luz, entonces estos incrédulos no les resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, nosotros cuando resplandecemos, lo contrario de esto, tenemos la imagen de Dios en nosotros, la imagen de Cristo, somos iguales a Él, por eso leía antes que vamos de gloria en gloria hasta llegar a su misma imagen. Esta gente que es incrédula no pueden reflejar la imagen de Dios, que es la gloria de Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios dijo, hágase la luz, y de las tinieblas resplandeció la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, Dios mismo resplandece en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Esto es tremendo, ¿sí? Es tremendo lo que está diciendo aquí. No sé si usted entiende, esto es palabra de Dios y es verdad en nosotros. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones, en nosotros. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, para que conozcamos la gloria de Dios. ¿Y dónde la conocemos? En la faz de Jesucristo, en la cara de Jesucristo. ¿Se acuerda que nos mirábamos cara a cara la imagen y entonces íbamos siendo transformados? Bueno, aquí está de nuevo, o sea, es la faz de Cristo la que reflejamos nosotros, el brillo de Cristo, la gloria de Cristo. Y en el 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Eso somos nosotros, el vaso de barro, ¿no es cierto? Y aquí empezamos lo que Juan Pablo reveló. El Señor le reveló a él, ¿ya? El miércoles. Para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces nosotros somos el vaso de barro y Él resplandece en nosotros, está todo el poder de Dios, está toda, ¿no es cierto?, como decía antes, la plenitud de la imagen de Dios, pero no somos nosotros porque nosotros somos el vaso de barro, ¿ya? Anoten eso, somos el vaso de barro, muy importante. Que estamos atribulados en todo, y aquí empieza, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, el vaso somos nosotros, y lo que está dentro es Dios, ¿no es cierto? Jesucristo, la luz, la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Entonces, estamos atribulados en todo. ¿Dónde estamos atribulados? Afuera, el vaso se atribula. Pero aquí adentro, dentro de nosotros, ¿qué dice? Mas no angustiados. Porque está Cristo, entonces no nos angustia, porque está Dios dentro de nosotros. Dice, en apuros,
El apuro viene por fuera. Nosotros tenemos apuro, tenemos situaciones que nos ponen apuro, ¿no es cierto? Es por fuera. ¿Y qué dice? Mas no desesperado. ¿Por qué? Porque dentro, la desesperación viene desde adentro, dentro está Dios, entonces no nos desesperamos. Es muy importante entender esto. Porque si no pasa eso, si nos desesperamos, si nos sentimos en apuros, quiere decir que no estamos siendo ese barro que contiene la gloria del Señor dentro de nosotros. Es fundamental esto. Y por eso lo quería repetir, lo quería recalcar. Porque después dice, perseguidos, mas no desamparados. ¿Quiénes nos persiguen? Bien, desde afuera, gente nos persigue, ¿no es cierto? Pero no desamparados, ¿por qué? Porque está dentro de nosotros Cristo mismo, el poder de Dios en nosotros. Derribados, nos botan, ¿no es cierto? Pero no destruidos. ¿Qué nos bota? Por fuera. Pero nosotros estamos íntegros. Somos íntegros, no nos pueden destruir. ¿Por qué no nos pueden destruir? Porque tenemos a Cristo. Este vaso de barro tiene a Cristo. Y después dice, porque nosotros que vivimos, y escuchen esto, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Entonces, por fuera, de nuevo, estamos entregados, el vaso está entregado a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, para que la vida por dentro se manifieste hacia afuera en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros, por fuera el vaso tiene que morir, que somos nosotros, y en vosotros la vida. ¿Qué sale de nosotros? Cuando yo muero, sale Cristo, porque si yo no muero, Cristo no puede vivir en mí. Entonces, por dentro tengo que estar muerto para que en los demás actúe la vida que es Cristo, porque Él es la vida, no nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta, no? Están como que enredados, ¿no? ¿Se lo digo, no? Dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. O sea, si yo vivo en el Evangelio es porque morí en la cruz juntamente con Cristo, porque eso dice la palabra. Ya estoy muerto. Ese vaso está muerto. ¿Para qué? Para que se manifieste Cristo en mí. No puede Cristo vivir si yo estoy vivo. Yo tengo que morir para que Él tome el lugar en mí, para poder contenerlo. Por lo tanto, dice, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, nosotros entregamos, yo hablo, y no hablo yo, habla de Jesucristo a través mío, y el Espíritu Santo actúa con poder. Porque si yo no tengo a Cristo adentro, yo por más que hable, el Señor no actúa. Y no hay poder, no hay libertad, no hay salvación, no hay sanidad, no hay sacada de demonios, no hay nada de eso. Tengo que tener ese poder. Para eso tengo que contener la vida que es Cristo. Y así puedo liberar a la gente de la esclavitud, ¿no es cierto? Pero es Cristo a través mío. De manera que la muerte actúe en nosotros. O sea, estoy muerto. La muerte tiene que actuar en mí para que Cristo, la vida, actúe hacia los demás. Y en vosotros la vida. ¿Entendieron? No. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, y aquí está con minúscula en su Biblia, y es con mayúscula, Espíritu Santo, el mismo espíritu de fe, porque Él es el que pone la fe en nosotros, el Espíritu Santo. ¿Cierto, no? Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Creí, por lo cual hablé. Eso está escrito. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero sin fe, si tú hablas sin fe, esta palabra es nada. Es una filosofía más, no sirve para nada. Por eso yo tengo que hablar con fe para que Cristo se manifieste. Hable Cristo, que Él es la palabra. Dice, yo soy la vida, la verdad, la vida. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ya? Entonces, Él es la palabra, porque dice que el verbo hecho carne. Cuando Dios hablaba al principio en Génesis, hablaba,
Él era la palabra, porque estaban los tres. ¿Sabían eso, no? Sí, se los prediqué hace poco. Mira, cuando dice en Génesis, y les voy a leer algo. Uy, no lo tengo aquí. No tengo la primera hoja. Pero en Génesis 1, voy a hacerlo acá. Espérense. No. Génesis 1. Empieza que Dios... Presta. Gracias. Para otro tengo, sí. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? Cuando habla Dios ahí, cuando dice Dios, es Elohim. Y es en plural. No es singular. No es solamente Él. Están los tres ahí. Y ahí dice que Él estaba ahí, que el Espíritu andaba por sobre la tierra, que estaba desordenada, ¿no es cierto? Y dice que Dios hablaba. Ahí está Jesucristo, ahí está el Padre, Jesucristo, y el Espíritu hacía. ¿Ya? Hágase la luz, se hizo la luz. Entonces, esa es la palabra, es Jesucristo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, a Jesucristo no lo vemos, pero Él es la palabra. Yo soy la verdad, dice. ¿Qué es lo que es? La palabra. Entonces, cuando yo hablo verdad y contengo a Cristo, sale mi palabra, se vuelve vida, se vuelve espíritu, porque va por el Espíritu Santo, con el poder de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, el Espíritu Santo, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, eso está escrito, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Y esto es muy importante, ¿sabes qué? A mí me pasó una vez, hace tiempo, yo lo he contado aquí, pero hace muchos años teníamos una perrita que se llamaba Bandy, y la Bandy saltó de la mesa cuando la Natalia estaba bañando y se le salió la patita de atrás del hueso, de la cadera, se salió completamente. Y estaba viejita ya, entonces nos dijeron que operarla era complicado, que era 50% que quedara bien, y ponerle la patita, no, eso no iba a funcionar porque es muy doloroso y estaba muy viejita. O sea, no nos quedaba más que orar, porque sacrificarla no la íbamos a sacrificar. Y fíjate que yo me acordé de esta palabra. Cuando tuvimos que salir con Natalia, la dejamos echada, la perra, porque no podía estar de pie con tres patas, no podía estar de pie, no sabía estar de pie con tres patas. Y la dejamos echadita en su cama, y yo oré por ella, oramos, y dije esta palabra: yo creo que ella va a ser sanada, por eso hablo. O sea, nosotros creemos, por lo cual también hablamos, pero tenemos que la fe del Espíritu Santo, que es poderosa. Bueno, y nosotros tenemos la radiografía, todavía la tenemos, está totalmente afuera la patita, imposible que se la pusiera sola. Y cuando volvimos, Natalia la sacó al patio y la Bandy se puso a caminar. Y caminó y subió la escalera y se acabó el problema. O sea, no tenía dolor, no tenía nada. El Señor vino y la sanó. Así de simple. Entonces, ese es un tremendo milagro, pero fue porque la palabra, nosotros creemos que el Señor lo hace. Y cuando yo creo, lo hablo. Le dije, Natalia, cuando volvamos a estar sana, yo creí y hablé. ¿Ya? Sabiendo que el que resucitó al Señor, sabiendo por qué tenemos esta fe, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dice, sabiendo, voy a leerlo de nuevo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará pero dice, en realidad debería ser por o a través de Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, quiero detenerme aquí y explicarle lo del vaso de barro de nuevo, porque es muy importante entender. Porque ustedes dicen, somos un vaso de barro, sí, Cristo está, sí lo entiendo, pero saben que vivirlo es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que, y yo les decía el miércoles, y quiero repetirlo acá, el secreto más grande es aprender a hacer el vaso de barro. Realmente entender que todo lo que hacemos, todos los dones que podamos tener, toda la inteligencia que podamos tener, todo lo que somos, ha sido puesto por Dios. Es lo que nos contiene. Nosotros somos nada más que el vaso de barro. Porque Él nos planeó desde antes de la fundación del mundo. O sea, si eres inteligente, si tienes
Cualquier don que tengas es que el Señor puso en ti todas esas cosas para después hacer la obra que quiere hacer contigo. Entonces, no hay nada que jactarse. Somos ese vaso de barro que el Señor te planeó y empieza a formar en ese vaso de barro a Cristo. Porque si no fuéramos un vaso de barro, Cristo no podría moldearnos y no podríamos reflejar, ¿no es cierto?, la gloria de Cristo. Eso, créanme, es lo más difícil que hay. Por eso que no tenemos iglesias poderosas, porque ellos no son vasos de barro, sino que, como decía el miércoles, se ponen las incrustaciones de oro, este tesoro se lo ponen por fuera del vaso y dicen ser ellos, y no entienden que ellos son un vaso de barro. Y mientras más vaso de barro te sientes, mientras más claro te queda que el que hace lo maravilloso, el que hace lo sobrenatural, el que tiene la naturaleza divina que la pone en ti, es Dios. Si tú no entiendes eso y tú crees que eres tú, no, pero Él me llamó, porque hay mucha gente que dice, no, pero por algo me llamó. Sí, Él te planeó, por eso te llamó. Pero si tú no haces su voluntad y tú no entiendes que eres un vaso de barro, no vas a lograr nunca mostrar la gloria, el amor, la libertad, el poder, la naturaleza divina. No la vas a poder mostrar nunca, porque el Señor no se va a manifestar en un vaso que cree que es Él el que tiene el poder. Y hay una historia muy antigua que todos lo dicen, pero ¿saben qué? Que grafica claramente esto. Cuando Jesucristo entra a Jerusalén, entra sobre un pollino. O sea, un pollino es un burrito que nunca lo han montado. Era su primera vez. Eso es un pollino, ¿ya? Y eso significaba que el rey entraba a Jerusalén. No era que Jesucristo entró en un pollino por su humildad, como dicen muchos. El pollino significaba, porque nadie lo había montado, eras un rey, pero que entraba en paz. Cuando entraba en son de guerra, entraba en caballo. Esta vez entraba en paz, pero era un rey porque montaba en un pollino. Pero la historia es esta, que el pollino, como no sabía a quién llevaba encima, era la primera vez, ¿no es cierto?, creyó que todos los aleluyas y todos los hosanas y todas las ramas eran para él. Y él le cuenta a otro burrito después que se baja Jesucristo: me recibieron, pero no te puedo creer, primera vez que me monto y estaba, pero la gente vuelta loca conmigo. Y le dijeron: no, la gente estaba vuelta loca por lo que llevabas encima. Es lo mismo nosotros. Si alguna vez te admiran o creen, no eres tú, es lo que llevas encima, es lo que te contiene. Entonces, entendamos eso, porque si lo logramos entender y lo creemos en el corazón, porque créanme, Dios ve tu corazón exactamente como es. Y a veces nuestro corazón es engañoso con nosotros mismos cuando estamos en este proceso. Creemos que somos humildes, no, pero si ya lo he hecho todo y soy humilde. No es así. Si falta es porque todavía no logras ser el vaso de barro para que toda la gloria se manifieste en ti. Porque tú vas llenando el vaso contigo, entonces no dejas que toda la gloria se manifieste. ¿Quedó claro? Ya, entonces nosotros podemos elegir, de acuerdo a esto que acabo de explicar, podemos elegir vivir en la verdad, en el reino de Dios, ¿no es cierto?, en la rectitud y justicia, y en la vida, en la verdadera vida, ¿cierto?, en la vida eterna. O podemos vivir en el reino de la mentira, del pecado y la muerte. Esa es nuestra elección. No hay un término medio. No, yo soy un poco pecador, yo soy un poco... No hay término medio. O sea, o tú vives en el reino de la mentira, del pecado y la muerte, que es Satanás, vivir con él y ser esclavo de él, porque uno es esclavo de a quien le obedece, o vas a vivir en el reino de la verdad, de la rectitud o justicia y de la vida, que es vivir con Cristo, ser ese vaso de barro y que te contenga él. ¿Ya? Entonces, por eso en Juan 10:10, Juan 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es Satanás. O sea, si tú vives en el pecado, en la mentira,
en esto de vivir con Satanás, él viene solamente a hurtar, matar y destruirte, nada más. Y te destruye, no solo a ti, te destruye tu familia, te destruye todo. ¿Por qué? Porque el pecado es destructivo. Por ejemplo, un padre alcohólico, ¿no destruye su familia? La destruye completamente. No se destruye solamente él, destruye su familia. Alguien que es drogadicto, también. Claro, esos son pecados que se ve claramente que destruyen, pero todos los pecados son destructivos. O sea, de verdad el Señor nos entrega el poder para vencer el pecado, para vivir de acuerdo a lo que Él vive y ser santos como Él es santo. O sea, el que contengamos a Jesucristo es porque hemos sido santificados, es porque el Espíritu Santo está en nosotros y porque podemos vencer el pecado. Acuérdense cuando Jesucristo muere, yo les contaba hace poco, Él se sacrifica, ¿no es cierto?, por nuestros pecados, pero además lo golpearon en la cabeza, con la palma de la mano, y eso se hacía con el segundo cordero, ¿cierto?, que lo soltaban, pero no lo soltaban porque en ese iban los pecados, y los mandaban al desierto los pecados. O sea, ahí iba, Jesucristo perdonaba los pecados, y ahí iba la victoria sobre el pecado. La victoria sobre el pecado y sobre ese cordero que soltaba. Entonces, Jesucristo vino a esta tierra no solo a perdonar los pecados, sino que a darnos el poder a través del Espíritu Santo para ser santos, para vivir en la verdad, vivir en esta vida y vivir en la rectitud o justicia, como dice la Biblia. O sea, siendo santo, ¿ya? Entonces dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso significa vivir en el pecado. Y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es vivir con Cristo. Tenemos vida, y no solo vida, sino que la tenemos en abundancia. Y creo que muchos de ustedes han degustado esta vida en abundancia. Y han sido liberados, no totalmente, pero tienen que entender que tienen que ser liberados totalmente del pecado. Tienen que entender esto, para que puedan vivir esta vida en abundancia. Una vida tranquila, una vida llena de amor, llena de libertad. Entonces yo quiero que vayamos a Gálatas 5, 16 y vamos a analizar las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ¿ya? Entonces las obras de la carne son las que nos llevan al pecado, a la muerte y a ser esclavos de Satanás, que era cuando estábamos sin Cristo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, aquí hay dos cosas. O andas en el Espíritu, ¿no es cierto?, y esa es la vida, y estar con Cristo y reflejar la gloria de Dios. Y dice 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. O sea, no pueden estar juntos. No podemos ser un poco pecadores. Dale nomás y total, nadie supera el pecado, ¿ya? Hay muchas corrientes que creen eso y predican eso. Si tú predicas eso, estás enviando a toda esta gente al infierno, porque están tú le estás dando autorización para que se dejen llevar por los deseos de la carne, que son contrarios al Espíritu Santo. O sea, no puede estar tu deseo en la carne y hacerle caso a ese deseo y también ser espiritual. No van las dos cosas juntas. No pueden. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Para que tú no hagas lo que quieras, tienes que hacer lo que Dios te dice. O lo vas a hacer involuntariamente lo que Satanás quiere. Porque Satanás te patea la puerta y te esclaviza y te hace hacer lo que él quiere. Pero de todas maneras, no vas a hacer lo que tú quieres, o vas a hacer lo de Dios, que sí nos da una vida abundante, o hacer lo que dice Satanás. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, no estáis bajo la ley. Entonces aquí dicen, yo tengo el Espíritu, entonces puedo hacer lo que quiero, o no estoy bajo la ley. También son cosas mal usadas. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son. Guarden eso, pero los que sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y aquí empiezan los pecados. Adulterio te destruye, fornicación te destruye, inmundicia te destruye, lascivia te destruye, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Y después se pone más suave, ¿se dan cuenta? Celos, pero un poquito de celos, iras,
bueno, me dio rabia. Entonces, contiendas y sacan, oye, dice airados pero no pequé, yo airé pero no pequé. Pero que no se ponga tu enojo, el sol sobre tu enojo. No puedes estar 3 días enojado. Entonces, yo no peco, claro, si yo siento esta ira, inmediatamente le digo, Señor, sácame esto de mí, saca de mí esto, inmediatamente. Eso es no pecar. Si yo mantengo la vida y empiezo a rumiar, el enemigo te entró y sonaste, ese es un pecado. Y te haces esclavo del dueño de la ira, que es Satanás. Porque son los hijos de la ira, son los que le hacen caso a Satanás, pues él es el dueño de la ira, ¿ya? Entonces, dice después, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. O sea, no podemos ni pelear, nada, ni discutir. Todo eso que hacemos a cada rato en las casas no se puede hacer. Aquí dice que es pecado, es fruto de la carne. Claro, porque yo muchas veces quiero que la otra persona se someta porque yo tengo la razón. Tengo la razón de decirle, y si es necesario pelear para que entienda, porque yo tengo la razón, peco nomás y peleo. Entonces estoy ofendiendo a mi Dios. ¿Para qué? Para yo enseñarle a esta persona que yo tengo la razón. O sea, me estoy poniendo sobre el Señor. Dios me dice que no debo pelear, por lo tanto, no hay nadie que valga la pena para que yo pelee y ofenda a mi Dios. No hay pelea que valga la pena. Porque Dios dijo poner, y así nos mostró, poner sobre la razón, la relación. El Señor nos llamó cuando nosotros éramos enemigos. Él puso por sobre su razón, porque Él tenía la razón de mandarnos al infierno, puso la relación. Es mucho más importante tener una buena relación que tener la razón. Y muchas veces nosotros nos disgustamos y peleamos para siempre con alguien porque queríamos demostrar que teníamos la razón. Y aunque la tengamos, no estoy diciendo que no, pero Dios dice y nos muestra con el ejemplo, con Cristo, que es mucho más importante tener una buena relación que tener la razón. Y nosotros, como somos carne, queremos decir, no, si yo tengo la razón y tengo que imponer mi razón. No es lo que Dios nos dice. Dios dice, ama, como yo te amé. Y Él nos amó cuando éramos enemigos. O sea, puso por encima la relación que por sobre la razón. Entonces dice después, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea, muchas más cosas, acerca de las cuales os amonesto, dice, y escuchen esto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no se van a ir al cielo, se van a ir al infierno. Si yo no hereo el reino de Dios, me voy al infierno. Así de simple. Esas son las dos alternativas. Entonces, si yo estoy en la carne, ¿me voy a ir al infierno? Sí, aunque yo diga que soy cristiano y requete, grite, Señor, yo soy cristiano y hice milagro en tu nombre, el Señor te va a decir, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces ahí dice, por eso que estamos exentos de la ley. Porque cuando yo actúo con el fruto del Espíritu Santo, amor, a nadie me van a castigar por vivir en amor, gozo, y el que ama no peca, ni pelea, ni hace ninguna de esas cosas que decían antes, ¿no es cierto?, de la carne, el gozo, la paz, porque eso es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el carácter de Cristo, hermanos míos. Si el Espíritu Santo logra poner ese fruto completo, esas 9 cosas en ti, tú estás santificado, porque no vas a cometer pecado. Y por eso dice, contra tales cosas no hay ley, porque ¿qué ley te puede castigar? Si estás haciendo todo como Cristo hizo y no pecaste más, como Él no pecó más. ¿Me entiendes? Entonces, hermanos míos, esto, la mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces yo quiero mostrarles a ustedes lo importante que es la adoración. Después de todo esto, porque todo esto de no vivir en la carne y vivir en el Espíritu, si ustedes logran esto y la santificación,
entonces tu adoración es poderosa y da fruto. Entonces vives en abundancia. Porque mucha gente dice que, bueno, que adorar sí es importante, pero es fundamental. Por eso les decía al principio, ¿se acuerdan cuando dije que ellos adoren y vienen la presencia de Dios? Ese es el momento de la transformación de la iglesia en sí. Entonces, tenemos que entender esto. Y por eso quiero que vayamos a Samuel, 2 Samuel, 6. Voy a leer del 14 al 16, del 20 al 23. Porque David era un adorador por excelencia. Imagínense todos los salmos que escribió. O sea, él nos muestra cómo se debe adorar, ¿ya? Y es el momento que David trae el arca a Jerusalén. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. O sea, había una adoración y baile y todo lo que uno hace cuando está contento, cuando está con gozo y está adorando al Señor, ¿ya? Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba. Vamos al 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. Ya no se quedó así nomás, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y mira lo que dice aquí. Y Mical, mira lo que no tiene nada que ver esto, sí tiene mucho que ver. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. El ir en contra de la adoración de Dios nos hace estéril. La adoración es la que trae fruto. Por eso dice aquí, no tiene nada que ver la pelea, ¿no es cierto? Y dijo, nunca más tuvo hijos. El decir, no, pero mira cómo adora, no, eso fue que ella la dejó estéril. Porque en la adoración hay fruto. En la adoración hay fruto. Por eso quise mostrarle esto que va en contra de la oración del adorador más importante de la Biblia, David. Y mira el castigo de Dios. Porque eso, Dios permitió que no tuviera más hijos. ¿Cierto? ¿O no? ¿Se dan cuenta? Pero mire, Isaías 12, 1. Ahora vamos a ver la adoración en forma positiva. Cántico de acción de gracia. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. O sea, estoy adorando, estaba enojado conmigo, se acabó el enojo. Y aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Estoy cantando y sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. O sea, yo tengo un pozo de agua de salvación. O sea, el Espíritu Santo fluye a través mío con salvación. ¿Por qué? Porque yo adoré y Jehová se le fue el enojo y ahora yo doy mucho fruto. Porque esto está diciendo, sacaré con gozo agua de la fuente de la salvación. Doy fruto, pero a manos llenas. ¿Por qué? Porque adoro al Señor. Por eso que Mical no tuvo más hijos, no hubo fruto. ¿Y nosotros qué tenemos? Hijos espirituales. Muchos hijos podemos tener si nosotros hacemos esto. Porque sacaremos con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad. Vamos a decirle a los demás, oye, canten, adoren como deben ser adorados. No, sí, Señor. No, es con ganas, es con amor, porque Él es nuestro Dios. Él es el que nos da el gozo, la vida, todo lo que tenemos, todo lo que somos, nos da Él. Y dice, cantad Jehová, aclamad nombre, haced célebre a los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Entonces,
Tenemos que contar las maravillas de nuestro Dios, adorarlo y decir, mira, no hay nada mejor que estar con nuestro Dios. No hay nada se compara con nuestro Dios. El mundo debe saber esto, para que vuelvan al Señor, para que, o los que los que algún día se fueron, y para que la gente que no lo conoce lo conozcan y sepan del Dios que nos regocíjate y canta, oh morada de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, Jesucristo. Así es. Entonces, cuando yo voy, adoro al Señor, lo primero que le digo, Señor, quiero ser como ese barro. Saca todo lo que yo pueda estorbar en tu presencia. ¿Saben qué? Muchos de nosotros nos volvemos intercesores por los demás. Y oramos por los demás, y listas de oración y todo lo demás. Usen ese tiempo primero por ustedes. Cuando ustedes tengan el vaso vacío y esté lleno de la gloria de Dios, entonces sus oraciones van a ser mucho más efectivas. Es como en el ejemplo, ¿ustedes han viajado en avión? ¿Quién? No voy a decir que no ha viajado, pero la mayoría ha viajado en avión, ¿no es cierto? Y cuando muestran, ¿no es cierto?, todas las cosas que las puertas, que esto, que lo otro, dice, si el avión baja, o sea, si el avión se le acaba el oxígeno adentro, hay un cambio de presión, ¿no es cierto?, brusca, ¿qué pasa? Caen las máscaras de oxígeno. ¿Y qué tenemos que hacer con la máscara de oxígeno? ¿Ponérsela al niño primero? ¿A quién se tenemos que poner primero? A nosotros. Por eso preocupémonos nosotros de crecer, de ser estos hombres poderosos, mujeres poderosas en el Señor. Entonces oremos por los demás. Porque si no, no somos efectivos, pues puro bla bla, el Señor está bla 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 bla. No escucha nuestra oración, no la escucha. Preocupémonos de levantar al Señor y tener esta relación del Señor para poder dar fruto, porque sin adoración, sin pasar tiempo con Él, no vamos a dar fruto. Nos vamos a ahogar nosotros y mal podemos ayudar a los demás. Nos vamos a ¿cómo se llama?, a desmayar. Vamos a estar ahí tirados. Sí, ya, bueno, sí, Juan Manuel dice que hay que adorar, pero es que no tengo ganas, es que la vida es tan difícil. Eso va a pasar. Y no es así. Con Dios es una aventura diaria. Una aventura. ¿Quién nos va a sorprender el Señor? Imagínense, ganó Chile. Es una aventura. Eso fue muy lindo, porque no por el partido, el Señor me dijo, vamos a ganar. Pues están haciendo trampas, vamos a ganar. Y fue así, tal cual. Y me dijo, ¿cuándo y en qué momento? Todo. Esa es la primera vez que hace el Señor en mí. Primera vez. Y por eso lo cuento. Y no tengo miedo en contarlo, porque yo sé que Él me dijo, vamos a ganar. Y yo estuve todo el segundo tiempo tranquilito, y en los penales estaba así. Y supe cuando se iba el penal, supe todo. Porque el Señor me dijo, ahora. No era que iba a atajar el nuestro y se le iba a ir el penal. En este momento vamos a ganar. Justo. Así que ese es el Señor. Ese es nuestro Dios. Cuando tú tienes una relación con Él hasta en esos detalles se preocupa. ¿Cómo no voy a querer estar con Él? No, porque Chile ganó. Pues no me malentiendan. Ahora sí. Pues. No. En realidad a mí me da un poco lo mismo. O sea, comparado con Dios, yo soy fanático del Señor, nada es más. La selección sí que gane cuando juega bien, si no, no la quiero ver. Esa es la verdad, no lo veo. Así que eso es así, porque mis hijos saben que cuando está mal el equipo, está mal hecho, yo no lo quiero ver. Ya. Ahora sí. Entonces, es importante que cantemos salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas en nosotros. Que cantemos con ganas. No esa que así, no, cantemos con alegría. Que Él vea que nuestro corazón se deshace de amor por Él. Se deshace de amor. Y dice, mas la hora viene, Juan 4, 23, 24, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Espíritu con mayúscula de nuevo. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo yo voy a adorar en espíritu y en verdad si no paso tiempo con el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Puede ser o no? No voy a tomar nada. Ya. ¿Puede ser eso? Imposible. Entonces Él busca, escuchen, miren lo que dice aquí, busca que le adoren. Gente que le adora de verdad. Porque a eso les da fruto, a eso les entrega el Espíritu Santo. Y en eso funciona
el poder de Jesucristo. ¿Y saben qué? Esto de que nosotros lo adoramos al Espíritu, en verdad hace que funcione una palabra que no sé si la inventó, pero fue usada por primera vez en la Biblia. Yo traté de buscar más atrás y no encontré. Se llama la palabra sinergia. Una vez Natalia habló de la sinergia. La sinergia es... voy a leer una definición que hay aquí, es del griego, y en la Biblia está la palabra sinergia. Usada en la Biblia, pues ya se lo voy a explicar. Y es una palabra compuesta de sin, que significa simultaneidad, y ergon, que significa obra. O sea, trabajando en conjunto. Se trata de trabajar en grupo. Entonces, cuando nosotros todos adoramos, esto se suma. La presencia de Dios, el poder de Dios y todo lo demás, ¿ya? Pero lo más importante de esta sinergia es que la suma, la sinergia es el momento en que el todo es mayor que la suma de las partes. O sea, lo que nosotros conseguimos, si yo cuando oro a Dios consigo que Él venga de 1 a 10, 2, bueno, si nos sumamos va a venir 10. ¿Entiendes? Se aumenta la presencia de Dios, se aumenta el poder de Dios. Entonces, por eso es tan importante cuando nosotros adoramos en conjunto, o cuando oramos en conjunto, ¿ya? Pero quiero que veamos Marcos 16, 20, que aquí la Biblia usa la palabra sinergia. Y dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Marcos 16, 20. Está terminando Marcos, ¿ya? Ese es el último versículo de Marcos. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Cuando dice ayudándoles el Señor, es la palabra sinergia esa, ¿ya? Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea, ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor se manifestaba con las señales que a ellos les seguían. O sea, todos los milagros que conocemos, ¿no es cierto? Milagros, prodigios, señales, se manifestaban a través de ellos. Y esa es la sinergia. Entonces, cuando nosotros hablamos hoy día de sinergia, hay muchas teorías ahora nuevas que salieron después de Cristo, muchas teorías. Y claro, dicen cómo se multiplica el esfuerzo cuando es en grupo, cuando es en equipo, qué sé yo. Pero ¿saben qué? Lo que nosotros tenemos los cristianos, los que conocemos el poder de Dios, es una sinergia tremenda. O sea, que es verdaderamente sinergia, ¿ya? Porque cuando tú tienes al Jesucristo en tu corazón y tú eres el vaso y que contienes ese tesoro que dice en Corintios, Él se manifiesta con mucho poder, con mucho poder. Entonces, no es que si nosotros nos sumamos, vamos a tener un poquito, nos vamos a sumar supongamos que somos 40, vamos a hacer el poder de Dios por 40. No, es por 4.000, porque es Dios el que pone el poder. Es Dios. Y Dios pone lo que sea necesario. Entonces la sinergia de Dios es tremenda, y por eso los apóstoles dieron vuelta, revolucionaron el mundo en ese tiempo, cuando vino el Espíritu Santo. Esa fue la sinergia que por 120 que estaban unánimes juntos, vino el Espíritu Santo y dieron vuelta, y al rato, en el primer discurso, 3.000 se habían convertido y recibieron al Señor y fueron bautizados. 3.000 personas. Esa es la sinergia en Jesucristo, cuando nosotros adoramos y hacemos las cosas como Dios dice. En Romanos, en Más que Vencedores, ¿se acuerdan de eso? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas de Dios nos ayudan a bien. Los que aman a Dios. Estos, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, nuestro propósito, que es Dios, ¿no es cierto? Es nuestro propósito es hacer la voluntad de Dios. Eso trae pero un poder tremendo cuando yo estoy en ese poder. Por eso que usa la palabra sinergia aquí también en Más que Vencedores, ¿cierto? Y sabemos que y uno dice, no, pero es que todas las cosas me ayudan a bien y se están muriendo, y dicen todas las cosas. No, es cuando tú estás en el propósito de Dios. Ahí tú tienes el poder de Dios para hacer la obra. Y ese poder, tu poder, es nada al lado de Dios, pero se multiplica en ti se multiplica. Entonces cuando nosotros decimos, ya, yo tengo mucho poder, soy muy efectivo con mi oración,
Lo tengo que decir sin orgullo porque no es mío, es del Señor, el poder del Señor. Esa es la sinergia en mí. Pero la palabra dice, si se juntan 2 o más en mi nombre, yo estoy ahí. Ahí está la sinergia del Señor. Pero no está diciendo, como muchas iglesias lo utilizan, que si tú estás solo no puedes estar con el Señor. Yo estoy solo y puedo entrar al lugar santísimo y estoy con el Señor. Es que ahí se aumenta, se multiplica la sinergia, el poder de Dios, cuando hay 2 o más. Por eso dice esa palabra, no por lo que la iglesia dice, que tiene que haber 2 o más, y ahí está, y tenemos que imaginarlo. No, Él se manifiesta, viene, con todo su poder, a estar con nosotros. Esto es papa misma, es de verdad. Esto es de verdad. Miren, 1 Corintios 3:16, Pablo usaba la sinergia, la palabra sinergia. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Esto es para los hombres, porque dice portados varonilmente. Ustedes mujeres no deben ser varoniles, deben ser femeninas. ¿Ya? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Cuando dice y a todos los que ayudan, está hablando de Dios. Está hablando de que ellos están trabajando en manera con Dios. Cosa que todo lo que hacen, por eso dice, os ruego que sujetéis a personas como ellos, porque ellos están trabajando conmigo y todo lo que hacen se multiplica. Por eso se multiplicaron los panes, se multiplicaron los peces, ¿no es cierto? Esa es la sinergia de Dios. ¿Y por eso podemos tomar el mundo? Claro que sí, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. Miren Levítico 26:8. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000. ¿Se dan cuenta? 5 perseguirán a 100. Son cada uno, podemos perseguir a 20. 100 a 10.000, cada uno perseguimos a 100. ¿Se dan cuenta que aumenta, pero así explosivamente el poder de Dios? Esa es la palabra, la sinergia. ¿Les parece bien? Y por eso dice que la sinergia es mucho más efectiva de lo que se dice en los diccionarios, en los cristianos. Nosotros con esta gente que está aquí estamos sobrados para tomar el mundo, para impactar esta ciudad, todo el país y el mundo. Esa es la sinergia de Dios. No depende de la cantidad. Por eso se lo estuve leyendo. Si ustedes cada uno adoran en su casa y pasan tiempo, se va a sumar esta gloria de Dios y no va a haber nadie que nos detenga. Porque Dios va a hacer la obra. Si lo hizo con 12, imagínate, nosotros estamos sobrados los 12. ¿O no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Estoy llamándolo a entender que lo que tenemos en nuestras manos es muy poderoso, porque Jesucristo nos entregó eso a nosotros. Somos herederos de su gloria. Somos esos vasos llenos que el Señor los va convirtiendo en Cristo y que podemos hacer su obra tal cual Él la hizo y aún mayor, dice Él. En su generosidad, porque yo voy al Padre en su generosidad, no, ustedes pueden hacer más que yo. Esa es la sinergia. Se multiplica su poder. Y para terminar, 2 Pedro 1:4 dice, está escrito, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Se dan cuenta? Él dice aquí, Pedro, que nosotros somos participantes de la naturaleza divina y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas son sus promesas. Podemos tomar el mundo, transformar el mundo. Gran parte del mundo. Van a haber satánicos y gente que está en contra. Va a haber, porque eso dice en Apocalipsis. Pero mucha gente se va a arrepentir y va a cambiar su vida. Mucha gente hoy día está muriendo sin Cristo. Si nosotros nos preocupamos
de ponernos el oxígeno nosotros y no andarle poniendo a los demás, orando por los demás. No digo que no hay que orar por los demás, pero primero oremos por nosotros, partamos por nosotros, en nuestra adoración por nosotros, porque así vamos a ser mucho más efectivos. Va a venir alguien con cáncer y el Señor a través tuyo va a sanar a esa persona. Y eso es que entendamos, somos vasos de barro. Lo que vienen a buscar la gente es a Cristo, no a ustedes, no a nosotros, que podamos mostrar a Cristo en esta iglesia. Que Cristo se muestre, que Cristo hable a través nuestro. O Él mismo, porque está con nosotros todo el día. Entonces yo digo, Señor, háblale. Y el Señor les habla, po. Él les habla de verdad. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Si estoy todos los días con Él. Ahora que me falta, me falta. Y yo todos los días le digo, Señor, quiero más. ¿Qué me falta? Dime qué me falta. Y me dice esto, otro. Ya, Señor, ahora sí. Ahora, ya. Pero le digo yo, transfórmame, porque yo no puedo. ¿Se dan cuenta, no? No le digo, ya, Señor, ahora sí que voy a hacerlo. No. Pasáis 7, 8, 9, 10, 12, 24 horas con el Señor y no vas a cambiar, porque tú quieres cambiar tú. Es el Señor el que nos transforma. Es el Señor. Bueno, ahora tengo como 5 palabras más, pero no las voy a leer. Porque al final lo que tengo después es, si nosotros logramos esto, dice que vamos a ser transformados en un cerrar de ojos, va a venir Él y vamos a ser transformados. Pero ¿quiénes van a ser transformados? En un cuerpo glorioso. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Quién va a ser transformado? En un cuerpo glorioso. ¿Quiénes van a ser transformados? Los que ya tienen la forma de Cristo. Ese vaso que era de barro va a quedar en un vaso glorioso para estar con Él, para irse al cielo con Él. ¿Se dan cuenta? Ese es el cambio. Ese barro se vuelve en un vaso glorioso, completo, porque tienes la forma de Cristo y puedes ser uno con Cristo y ir a vivir eternamente con Él. Amén. Tenía que leer eso, aunque era cortito, pero tengo toda la palabra, así la leí entera, dije, no. Eso, ¿se dan cuenta? O sea, esto que nosotros nos están formando y que dejar que la gloria nos invada y que podamos participar de su naturaleza divina, es con ese fin que cuando llegue el momento, nosotros ya seamos ese vaso, con la forma de Cristo, cosa que el cambio que hace, que es de un momento a otro, cuando viene Cristo a buscarnos, sea así, Cristo en ti, la forma de Cristo hecha. Amén. Señor, te damos gracias por esto. Gracias por tu amor, gracias por todo lo que tú nos regalas, Señor, por todo lo que tú nos enseñas. Gracias por tu revelación, Señor. Yo te pido que tú transformes los corazones y todo lo que hablé, que es mucho, Señor, pero vean varias veces la predica. Hay mucho ahí, para que puedan ser transformados y puedan empezar, ¿no es cierto?, a vivir en la gloria de Dios y representar, Señor, como embajadores que somos, sacerdotes, nación santa. Lo que dice la palabra, que pone para que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros, en el brillo de esa gloriosa palabra de Dios, que es Cristo, esa gloriosa verdad. Señor, ven a estar con tus hijos, llena este lugar con tu presencia, Señor, y saca toda resistencia que haya dentro de tu ser. Todo lo que no es tuyo, Señor, todo lo que todavía falta, todo lo que estorba en ese vaso, Señor, para que tú lo llenes con tu santidad, Señor. Podamos ser santos y apartarnos del pecado y ser de verdad, Señor. Vivir en tu espíritu y mostrar, Señor,
ese Espíritu Santo con poder, que todo lo puede, que nada es imposible para ti, Señor. Llénalo ahora. Y saca toda soberbia, Señor, que pueda quedar en tus hijos. Llénalo de ti, Señor. Aumenta tu unción. Y bendice, Señor.